Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar acá. Muchas gracias a la organización del evento por la invitación. Bueno, como todos sabemos, Camisea es, perdón, Camisea es probablemente el proyecto energético más importante en la historia del Perú. Actualmente, casi un tercio de toda la energía que se consume, energía final, energía que se transforma en la generación eléctrica o que se procesa, por ejemplo, para luego convertirse en GLP, proviene de Camisea. Entonces estamos hablando de un proyecto que le ha cambiado la identidad energética al país desde su puesta en operación. El año pasado cumplió 20 años de operación. Y el día de hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos no a hablar tanto del tema energético, sino de cuál ha sido el impacto económico que ha tenido este proyecto a nivel nacional y también en específico en la región Cusco. En primer lugar, queríamos mostrarles el impacto agregado que ha tenido el proyecto Camisea en el PBI, que es una métrica que todos conocemos. Cuando uno considera, digamos, todos los efectos que puede tener una actividad económica, que normalmente los economistas diferenciamos entre impacto directo, impacto indirecto, impacto inducido, vemos de que todos estos efectos económicos que ha tenido la actividad del proyecto han sumado en el periodo 2004-2024 cerca de 190.000 millones de soles. De esos 190.000 millones de soles, el grueso es PBI directo, 150.000 millones de soles, y alrededor de 40.000 millones de soles son efectos indirectos e inducidos. ¿Qué son estos efectos indirectos e inducidos? Básicamente es el efecto que tiene una actividad económica en la cadena de valor en la cual digamos, existe o coexiste, ¿no? Entonces, los proveedores, el consumo, por ejemplo, que pueden tener los trabajadores de todas las empresas que son parte de la cadena de valor, ese es el efecto indirecto e inducido. Además, hemos diferenciado este efecto directo en tres componentes. Tenemos, por ejemplo, bueno, se ve un poco confuso, así que mejor no uso eso. Tenemos el efecto que tiene la producción, que es básicamente la explotación del hidrocarburo. Tenemos el efecto que tiene la actividad en la inversión pública, puesto que la explotación de gas natural genera importantes recursos de regalías, impuesto a la renta, y esto a su vez financia proyectos de inversión pública a través, por ejemplo, del canon, y también la inversión privada, que ha sumado cerca de 10.000 millones de soles. Ahora, para que tengan una referencia de cuánto implica estos 190.000 millones de soles, esto es equivalente a cerca del 2% del PBI del Perú en los últimos 20 años. Entonces estamos hablando de una actividad que es muy importante en términos macroeconómicos. Para poder referenciar también el efecto directo que ha tenido Camisea en la economía, estamos comparándola con algunas actividades económicas representativas. Por ejemplo, la minería de cobre, ¿no? Cusco es una región importantísima en la producción de cobre. El efecto que ha tenido Camisea en estos 20 años es equivalente a cerca del 40% del todo el PBI de la minería de cobre. Cerca del 30% de lo que ha sido el PBI construcción en el mismo periodo de tiempo. Cerca también del 30% de todo el PBI agropecuario, y el PBI agropecuario ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento en el país, y más del 30% del equivalente a la inversión pública. Entonces, nuevamente, estamos hablando de una actividad que de forma muy explícita es de altísima relevancia para la actividad económica nacional. Uno de los efectos quizás más importantes y que más podemos percibir los ciudadanos del Perú, del proyecto Camisea, tiene que ver con la posibilidad que hemos tenido como país de poder evitar la importación de energéticos a través de la sustitución que ha habido de energéticos como por ejemplo el diésel, el GLP, anteriormente los residuales, por gas natural en los últimos 20 años. También por las propias exportaciones que realizamos como país de hidrocarburos que provienen de Camisea. Cuando uno suma el efecto, la contribución que ha tenido Camisea en la balanza comercial del país, estamos hablando de un efecto de cerca de 194.000 millones de dólares. Entonces, más de 700 millones de soles en todo este periodo de tiempo. Y la contribución anual promedio ha sido bastante mayor en los últimos 4 años, justo a raíz de todos los efectos que hemos tenido a nivel internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Con el fuerte incremento que hubo en los precios de los combustibles a nivel internacional. En ese periodo de tiempo, los usuarios de gas natural, los usuarios del sector eléctrico, se vieron beneficiados de la estabilidad de precios que otorgó el gas de Camisea
en todas las actividades que consumen este recurso. Además, se han dejado de importar cerca de 2.000 millones de dólares anualmente en combustibles, porque si no hubiéramos tenido gas natural de Camisea, probablemente habríamos tenido que importar importantes sumas, por ejemplo, de carbón para la generación eléctrica o GNL, como por ejemplo lo hace Chile, incluidos también otros combustibles que hemos sustituido, por ejemplo, en el sector vehicular, como es la gasolina o el GLP. Un dato quizá representativo es que Perú actualmente tiene uno de los sectores transporte con la mayor diversificación energética de la región. Cuando uno ve inclusive países como Colombia, que es un país con históricamente una alta producción de gas natural, el Perú le gana a Colombia en términos de la penetración, por ejemplo, del gas natural en su parque vehicular, siendo Colombia un país preeminentemente que utiliza diésel y gasolina para su flota vehicular. Entonces estamos hablando de un efecto que es percibido por los peruanos a través de la estabilidad de precios, a través de evitar la importación de productos y energéticos desde los mercados internacionales. Nuevamente, para poner en perspectiva estos 194.000 millones de dólares, que son cifras muy grandes, esto equivale a casi 3 años de exportaciones del Perú, casi 4 años de importaciones y casi 4 años de ingresos tributarios totales del Estado peruano. Entonces, nuevamente estamos hablando de cifras de altísima relevancia económica. Y yendo quizá un paso más allá, porque cuando hacemos la evaluación de la balanza comercial estamos hablando principalmente en términos de los precios de los commodities a nivel internacional. Si es que nos ponemos a analizar los precios locales que pagan los usuarios de gas natural o los precios que digamos que efectivamente están pagando, por ejemplo, los taxistas en las estaciones de servicio de gas, los hogares en sus recibos por su servicio de distribución de gas natural, tenemos de que los ahorros efectivos que han tenido los usuarios suman cerca de 126.000 millones de dólares, ¿no? Siendo el principal ahorro el que ha tenido prácticamente toda la nación a través del sistema eléctrico interconectado nacional debido a la participación importante que tiene el gas natural en la generación eléctrica. Casi 300.000 millones de soles. Y esto nos ha permitido tener tarifas eléctricas competitivas. Seguramente han escuchado muchas veces cómo el Perú es uno de los países que tiene las tarifas eléctricas más competitivas, los problemas, por ejemplo, que ha experimentado Chile debido a su dependencia en la importación de hidrocarburos de otros países. Comparativamente, el Perú ha logrado mantener bastante estabilidad de precios. Veamos cómo esto se expresa en los ahorros que puede tener un hogar que tenga, por ejemplo, cocina, terma, secadora eléctrica. Estamos hablando de cerca de 2.000 soles anuales de ahorros para ese hogar. Un taxista que decide tener su vehículo a GNV en lugar de tener un vehículo gasolinero. Hoy el taxista que me trajo me contó que utilizaba gasolina. Ahorraría cerca de 17.000 soles al año. Y los buses que permiten el transporte masivo de las personas en las ciudades, por ejemplo, en el caso de Lima, están ahorrando cerca de casi 126.000 soles anuales debido al uso de gas natural en lugar de otros combustibles como el diésel. Ahora, quizá uno de los puntos clave en la operación de Camisea tiene que ver con las obligaciones tributarias que tienen los operadores de estos lotes, ¿no? En términos del pago de regalías, en términos del pago de impuesto a la renta. Hemos hecho un análisis también de largo plazo y hasta el año 2024 la contribución fiscal del consorcio Camisea sumó cerca de 67.000 millones de soles, de los cuales el grueso vino por el lado de las regalías, 48.000 millones de soles, y más de 19.000 millones de soles provienen de lo que es el impuesto a la renta. Y veamos cómo desde el año 2021, esta es una cifra que se ha incrementado importantemente y que también se viene reflejando en lo que son los recursos para canon que recibe la región de Cusco. Entonces, entre el 2004 y el 2024, ya cuando hablamos específicamente de los recursos que ha recibido los gobiernos subnacionales por conceptos de canon y también del FOCAM, que es un concepto adicional que reciben algunas regiones que son parte digamos, de la infraestructura del proyecto Camisea, estamos hablando de casi 40.000 millones de soles, ¿no? De los cuales 33.000 millones
son específicamente lo que es el concepto de canon gasífero. Estos 33.000 millones de canon gasífero, también nuevamente para ponerlos en perspectiva, equivalen al presupuesto que requeriría la construcción de 14 aeropuertos de chinchero, 9.000 kilómetros de carretera digamos, de las características que pueden ver ahí, y si contabilizamos todos los días que han transcurrido desde el inicio del proyecto Camisea, estamos hablando de cerca de 4 millones de soles que diariamente han recibido los gobiernos subnacionales de la región Cusco por concepto de canon gasífero. 4 millones de soles diarios. Acá presentamos algunos proyectos emblemáticos. En esta tabla hemos excluido algunos proyectos que han sido financiados por Canon, pero que están paralizados o que han tenido algunas controversias, ¿no? Sabemos de que históricamente han habido algunos problemas con algunos proyectos. Tenemos, por ejemplo, el mejoramiento integral de la vía expresa de la ciudad de Cusco, que es financiado por el Canon gasífero. Es un proyecto actualmente en ejecución de 400 millones de soles. Tenemos también la ampliación y mejoramiento de protección y gestión de riesgos contra inundaciones del río Guatanay en las provincias de Cusco y Picanchi. Este es un proyecto que ya ha sido finalizado y que fue financiado por el canon gasífero. Como pueden ver, proyectos bastante emblemáticos de la región, todos financiados con el canon. Como saben, el canon tiene una regla de distribución que beneficia importantemente a la provincia en la cual están ubicados los lotes de Camisea, en particular también al distrito productor. Acá les presentamos también algunas cifras sobre esto. La convención recibió entre el 2004 y el 2024 14.000 millones de soles por transferencias del concepto de canon gasífero. También mostramos, por ejemplo, que ya a la fecha, desde su creación, Megantoni ha recibido casi 2.000 millones de soles de transferencias como distrito productor. Y hasta el 2016, Echarati, que era en ese momento el distrito productor, recibió 3.000 millones de soles. Echarati sigue recibiendo canon gasífero, pero ya, digamos, bajo otra regla de distribución. Y el FOCAM, que se ha distribuido a las 5 regiones que son parte de la cadena de valor de Camisea, como por ejemplo Ayacucho, Huancavelica, Ica, suma cerca de 6.000 millones de soles. Algo quizá muy positivo es que la regla de distribución de canon asigna un presupuesto a las universidades nacionales que están ubicadas en la región de Cusco. Entre el año 2004 y el 2024, más de 1.600 millones de soles han sido destinados a las universidades nacionales de Cusco. Por ejemplo, la Universidad Nacional San Antonio de Abad ha recibido casi 560 millones de soles en total por transferencias de canon. Igual la Universidad Intercultural de Quillabamba y la más reciente creada, Universidad de Arte Diego Quispe. Hemos querido hacer un comparativo sobre qué implica estos niveles de transferencias de canon, ¿no? Estamos escuchando cifras súper grandes. En el año 2024, el equivalente per cápita, o sea, por ciudadano del distrito de Megantoni, ha sido de cerca de 45.000 soles anuales por transferencias de canon. Esto es más de 30% superior a lo que recibe per cápita el distrito de Yarabamba, ¿no? Y Megantoni, de hecho, es el distrito que actualmente per cápita recibe mayores transferencias de canon, ¿no? En promedio, Echarati y Megantoni estamos hablando de 17.000 soles per cápita, que supera también al distrito de San Marcos, que es muy famoso por haber sido uno de los distritos que más se ha beneficiado por transferencias de canon, gracias a la operación de Antamina. Algo positivo que estamos viendo en las cifras es que el nivel de ejecución del presupuesto de canon y digamos, en proyectos específicos, saben de que el canon puede ser destinado a ciertos proyectos en específico y ciertas reglas de gasto del canon. En el distrito de Echarati, particularmente en Megantoni, son relativamente altos cuando los comparamos con otros distritos a nivel nacional. En promedio, entre el 2016 y el 2024, Megantoni ha ejecutado más del 70% de su presupuesto y en el año 2024 ha llegado a cerca del 90% de ejecución de su presupuesto de canon, lo cual creemos que es una cifra muy positiva y refleja el compromiso de las autoridades por poner en buen uso estos recursos que están disponibles en beneficio de la población. Y ahora
¿Qué viene para Cusco, no? Porque hemos estado hablando de la historia y ahora quizá veamos un poco más hacia adelante. Acá lo que queríamos era comparar lo que hoy el vecino cusqueño está pagando por energía con lo que viene pagando, digamos, un usuario de gas natural en la ciudad de Lima, ¿no? Como estamos hablando de diversos energéticos, en economía a veces tratamos de estandarizar los precios, entonces quizá algunos de estos no van a ser muy familiares, ¿no? Que quizá pensamos en los 20 soles por galón de la gasolina, ¿no? Esto está expresado en dólares por millón de BTU, cuál es una métrica que nos permite comparar a todos los energéticos por igual, considerando también sus diferencias de eficiencia. Entonces veamos, por ejemplo, en el caso residencial, ¿no? El ama de casa que tiene que comprar su balón de GLP, en Cusco está pagando cerca de 31 dólares por millón de BTU, ¿no? Que es 50% más lo que paga el ama de casa en Lima, que tiene su conexión a gas natural de Camisea. Esto considerando el pliego tarifario de Cálida del mes de mayo, ¿no? Estamos hablando de cifras muy recientes, esto es lo que el mes pasado, digamos, ha sucedido. Ahora veamos al segmento vehicular, que como veíamos en las diapositivas anteriores, es uno de los que más se beneficia de poder tener acceso al gas natural. Veamos cómo el GLP vehicular, el diésel, la gasolina regular, la gasolina premium, todos 50% por encima de lo que paga un usuario de GNB en Lima y Callao. Esto ha permitido, por ejemplo, que la ciudad de Lima no se haya visto tan impactada por las variaciones que hubieron en los precios internacionales de los combustibles durante la crisis energética del año 2022, ¿no? Cuando el precio del diésel se fue por encima de los 25 soles, el precio de la gasolina por encima de los 20 soles. Los taxistas no se vieron en la obligación, y tampoco los transportistas, en trasladar toda esta variación de precio a los usuarios, gracias a que tenían una tarifa bastante estable en las estaciones de servicio con gas. Finalmente, la parte industrial, ¿no? Los industriales de diversos sectores suelen utilizar GLP granel, también se puede utilizar diésel industrial para algunos procesos. La tarifa actual industrial de Cálida es de 7.5 dólares el millón de BTU, lo cual es más de 70% por debajo de lo que pagaría un industrial por comprar GLP o diésel, ¿no? Entonces estamos hablando de ahorros muy importantes, potenciales para los usuarios. Sin embargo, para que esto sea posible, es importante que haya un concesionario de distribución y que hayan tarifas competitivas. Este no es el caso cuando vemos, por ejemplo, las tarifas de otras zonas de concesión, como por ejemplo la zona norte, donde sabemos de que recientemente ha habido una complicación por las tarifas que fueron asignadas para la concesión, por ejemplo, de Coavi, o los problemas que hubieron en la concesión del suroeste. Ahora acá les mostramos algunas cifras sobre el potencial que podría tener Cusco para poder beneficiarse del suministro de gas. En su propuesta inicial, Cálida, y esto es, digamos, información pública de los documentos que presentó Cálida al Estado peruano, incluyó a las ciudades de Quillabamba, Calqui y Cusco en su propuesta para el desarrollo de este proyecto de 7 regiones. En el año 2022, el INEI realizó un censo económico que ha permitido tener un mapeo bastante integral de las actividades económicas que ocurren a nivel nacional. Y acá estamos extrayendo la información específica para estas ciudades. En ese censo, que tiene información del año 2021, así que no es tan representativa porque todavía estábamos saliendo de los problemas de la pandemia, la ciudad de Cusco reportó ventas de cerca de 210 millones de soles, los cuales el grueso está asociado a lo que es el sector comercial, al alojamiento y restaurantes, ciudad de Cusco, ciudad turística, algo de servicios, pero veamos todavía esa pequeña participación que tiene la manufactura en lo que es la actividad económica cusqueña. Y acá hemos resaltado cuáles son las actividades que se realizan en la manufactura, según el censo. Fabricación de prendas de vestir, elaboración de productos de panadería, impresiones. No estamos hablando de manufacturas muy complejas, no estamos tampoco hablando de actividades de gran escala, con lo cual el gas natural podría potencialmente habilitar que se desarrollen nuevas actividades manufactureras en la ciudad de Cusco, por ejemplo. En el caso de Quillabamba también, veamos la importancia que tiene el comercio, el alojamiento y restaurantes en la actividad económica. Alojamiento y restaurantes son uno de los sectores más beneficiados por el acceso de gas natural en la ciudad de Lima, por ejemplo. Y en términos de, digamos, de lo que implicaría como impacto económico hacia adelante la puesta en operación del proyecto, si es que esto se logra viabilizar, de acuerdo a las cifras de la propuesta inicial, el compromiso inicial de inversiones que presentó Cálida al Estado,
estamos hablando que habría un efecto en el PBI de cerca de 180 millones de soles, solo por la primera etapa, por el primer compromiso inicial, que implica, digamos, el despliegue de redes en un cuadrante inicial y que seguramente irá creciendo en el tiempo, como se ha visto, por ejemplo, en la ciudad de Lima, con los planes quinquenales, donde ya a la fecha estamos hablando de 2 millones de usuarios, ¿no? Nos hemos demorado un poco para llegar a esos 2 millones de usuarios, pero ya en los últimos años hemos notado un crecimiento explosivo y potencialmente en Cusco, los planes quinquenales podrían permitir un crecimiento también expansivo del número de usuarios y de la penetración del gas natural. Estos 180 millones de soles son casi 1% del PBI de Cusco, casi 8% del PBI construcción de la ciudad de Cusco. Entonces estamos hablando de un proyecto muy relevante si es que logra ponerse en operación y que seguramente dinamizará la ciudad cuando empiece, digamos, a ejecutarse las obras. Los ciudadanos de Cusco, los usuarios de los diferentes sectores, se estima que podrían ahorrar cerca de 260 millones de soles bajo este compromiso inicial, digamos, de inversiones. El primer grupo de usuarios. Si pensamos en todo este crecimiento potencial, entonces pensemos también en un crecimiento probablemente triplicando lo que estamos viendo ahí en esa cifra, ¿no? Y bueno, hasta acá viene mi presentación. Agradecerles por su atención y esperamos pues que la ciudad de Cusco pueda beneficiarse pronto del gas natural de Camisea, que es creo que lo que todos estamos deseando. Gracias.